Pues ya al haber hablado con nuestro Padre, haber puesto nuestra vida, nuestra voluntad a Él para dar este inicio del tema, pues vamos a pasar a lo siguiente. Traemos una historia. Este personaje de esta historia se llama Naamán y lo podemos encontrar en Segunda de Reyes 5:1 al 15. ¿Por qué escogí esta historia de Naamán para hablar acerca del comienzo de la humildad? Porque aquí vamos a ver la representación de la enfermedad y de la recuperación con este hombre Naamán. Naamán era una persona que tenía muchos logros, muchos triunfos, una persona reconocida en Siria. El rey le tenía alto estima a Naamán. Ahorita vamos a leer la historia. Solamente quiero hablarles esta introducción, pues para que comencemos a abrir esos corazones, ese amor, ese entendimiento al Espíritu Santo para poder recibir la palabra. Y vamos a iniciar con una alabanza, ya que la alabanza es doble oración. Alabemos al Señor con esta alabanza, mis hermanos, y comenzamos con el tema antes. Primero la alabanza. Vámonos con la alabanza en el nombre de Dios. Señor, con tu espíritu. Aquí tengo varios abiertas. Aquí está. Está hermosísima. Vamos a identificarnos un poquito porque de esto se va a tratar un poco la parte de al final, se va a tratar el tema. Leproso se acerca a Jesús meditando. Es tanta la pena que lleva por su enfermedad. He oído que sanas a muchos sin nada cobrarles. He oído que haces el bien donde quiera que vas. Por eso te ruego que escuches mi humilde plegaria. Si quieres, Señor, límpiame. Quiero curar tus heridas. Quiero curar tus heridas, calmar tu dolor. Calmar tu dolor. Quiero que tú tengas vida. Quiero limpiar el pecado de la humanidad. Extraño recorre su cuerpo, no sabe otra cosa que hacer, mas se pone a llorar.
Sus manos que ayer eran sucias, ahora son blancas. Limpiadas han sido por ese poder celestial. Por eso, mi hermano, si ahora te encuentras enfermo, ten fe, mi Cristo está aquí, Él te quiere sanar. Quiero curar tus heridas. Quiero curar tus heridas, calmar tu dolor. Quiero que tú tengas vida. Quiero limpiar el pecado de la humanidad. Quiero curar tus heridas. Quiero curar tus heridas, calmar tu dolor. Quiero que tú tengas vida. Quiero limpiar el pecado de la humanidad. No se escucha. Gracias, perdón. Permíteme, Señor, abrir tu palabra. Permíteme, Señor, hacer este llamado con tu palabra en Segunda de Reyes, porque con la oración yo te hablo a ti, Señor, pero en tu palabra y en el silencio, en la meditación, tú me hablas a mí. En este momento nos disponemos a abrir su palabra y nos vamos a Segunda de Reyes 5, del 1 al 15. Y dice así: Naamán es sanado. El rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán, al comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía de lepra. En ese tiempo, los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel. Entre sus cautivos se encontraba una muchacha, quien había entregado a la esposa de Naamán como criada. Cierto día, la muchacha le dijo a la señora: si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces Naamán le contó al rey lo que le había dicho la joven israelita. Ve a visitar al profeta, le dijo el rey de Aram. Te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel. Entonces Naamán emprendió un viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata, 68 kilos de oro y 10 mudas de ropa. La carta para el rey de Israel decía: mediante esta carta presento a mi siervo Naamán. Quiero que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta,
horrorizado, rasgó sus vestiduras y dijo, este hombre me manda a un leproso para que lo sane. ¿Acaso soy Dios para dar vida y quitarla? Creo que solo busca pelear conmigo. Sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje. ¿Por qué estás tan disgustado? Envíame a Naamán. Así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó un mensaje diciendo, ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creía que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor, su Dios, y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron, Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecer cuando sencillamente le dice, ve y lávate y te curarás. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado. Y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios. Se prepararon ante él y Naamán le dijo, ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel. Así que le ruego que acepte un regalo de su siervo. Pero Eliseo le respondió, tan cierto como que el Señor vive, a quien yo sirvo, no aceptaré ningún regalo. Palabra de Dios. Mis hermanos, esta es una historia un poquito extensa, pero estamos acostumbrados a leer, ¿verdad? Estamos acostumbrados a escuchar literatura aquí en nuestros programas y también cuando vamos a algún lugar, alguna iglesia, alguna reunión, pues hablan, leen la palabra, ¿verdad? Entonces estamos acostumbrados a escuchar. Ahorita en esta palabra que leímos acerca de Naamán, pues vamos a dar un poquitito de explicación para empezar a seguir con el tema. Naamán era un leproso orgulloso. Miren, un poquito de explicación referente a lo que acabamos de leer es Naamán es sanado porque Naamán padecía de lepra y pasaba desapercibido. Ya lo sabía su esposa, ya lo sabía su criada, sus siervos.
Y él empezó a tener un poco de lepra, empezó a tener comezones, le empezaron a salir ronchas por su cuerpo, pero ya se lo tapaba o con el pelo, con el casco, o ya se lo tapaba con su ropa, y entonces podía disimular un poco. Pero llegó el momento en que Naamán ya no podía ocultar su lepra. Ya se le era difícil. Este hombre tenía poder. Era un general del ejército del rey Siria. Este hombre era admirado por todos. Era muy admirado y él se sentía orgulloso. Y él se sentía que él tenía mucho poder, ¿no? Pero en este caso, el Señor lo tocó. Lo tocó en su corazón. Por medio de esta lepra, este hombre se dio cuenta de que él tenía mucho poder, que tenía riquezas, que tenía manjares, pero que no tenía salud. Y él no aceptaba la condición en la que estaba en este presente. Vamos a decirlo así, que está pasando, ¿no? No aceptaba la condición que tenía. Se rehusaba a aceptar la situación en la que él estaba perdiendo una parte de su vida, de su ser, que era en lo importante su salud, como cuando perdemos a un ser querido, cuando perdemos la salud, cuando perdemos algo material muy valioso. Nos rehusamos y decimos, no, no puede ser, es mío, yo lo quiero, yo lo necesito. Y nos rehusamos, estamos en negación, no aceptamos. Eso le pasó a Naamán. No aceptaba lo que le pasaba a él. Y él prefería morir. Naamán estaba en completa negación. Él prefería morir antes de pasar esa situación. Pero pasó algo. Cómo las cosas, cómo el Señor nos utiliza a todos. De alguna manera, cuando estaba Naamán en el ejército allá, en las guerras y todo eso, él fue porque era el enemigo de Israel. Israel es el pueblo de Dios y Naamán era el enemigo de Israel. Entonces, el rey Siria con el rey de Israel eran parientes, fíjense nada más. Ahí está otra prueba más grande también para que veamos. Son parientes, pero se la llevan peleando. Entonces eran contrarios, eran enemigos, pero cuando necesitaban algo así como que muy fuerte de ayuda, se ayudaban. Por eso es que el rey de Siria, le hizo una carta y se la mandó a su primo, pero eran enemigos, ¿verdad? Entonces le dice, y entonces él se rasgó la ropa porque él era un hombre de Dios, el rey de Israel. Entonces él dijo, o sea, cómo te atreves a venir a mí y decir que yo lo puedo sanar? Yo no soy Dios. ¿Cómo te atreves? O sea, tú vete con el profeta de Dios, ¿no? Y entonces fue en ese momento que él se atrevió a ir con el profeta de Dios, Naamán, pero él iba todavía no aceptando lo que a él le pasaba. Él estaba completamente en negación, pero como que algo le llamó la atención que sí. ¿Por qué? Porque la muchacha que le habló a la esposa de Naamán y le dijo, señora, ¿puede ser posible que vaya su esposo, mi amo, vaya con el profeta de Dios, Eliseo, y él quedará sanado? Porque la muchacha, ella era israelita, pero la habían capturado, la tenían como una esclava ellos. Entonces miren cómo el Señor prepara las cosas, ¿verdad? Porque no se mueve una hoja sin la voluntad de nuestro amado Dios. Y él preparó todo para que esta muchacha fuera a la casa de ellos, y porque sabía lo que iba a pasar con Naamán. Pero ¿qué quería aquí el Señor con Naamán?
Eso lo vamos a descubrir más adelante. ¿Por qué Naamán estaba de esa manera, si enfermo, si él tenía todo el poder, ¿no? Él estaba lleno de todas las necesidades que una persona pueda tener, él las cubría, pero pudo con algo que nosotros no podemos, con la enfermedad y con la muerte, prácticamente, porque de la enfermedad también ahorita lo vamos a ver cómo nosotros podemos evitarlo, ¿no? Bueno, entonces Naamán no pudo resistir más, quería morirse, llega esta muchacha, le habla a la esposa y le dice, y la esposa pues va a hablar con Naamán y lo trata de convencer. Cuando lo convence, dijo, bueno, voy a ir, lleva la carta, el rey se rasga las vestiduras y dice, yo no soy Dios, vete con el profeta. Ahí va con el profeta de Dios. Vamos a ver qué más adelante pasa. ¿Qué es lo que leímos nosotros un poquito más adelante? Que él llega, ¿verdad? Él llega ahí con Eliseo, pero hay una persona que está con el profeta, Eliseo. Y él sabía que Naamán iba con su ejército, con sus caballos, a la casa del profeta. El profeta sabía que él ya estaba allá afuera. Pero ¿qué hizo Eliseo? No salió. Es como, por ejemplo, me mandan decir, Sara, va a venir alguien muy importante a tu casa para que estés lista y lo recibas, como si te van a decir a ti, ¿no? ¿Qué hacemos? Hasta les preparamos un manjar y todo, ¿no? Porque va a venir alguien importante a visitarte. Pues Eliseo dijo, pues que venga, hay que se quede afuera y te voy a mandar decir que haga y que vaya a hacerlo. Yo no lo voy a recibir. Eso es lo que hizo el profeta de Dios y todo tiene un porqué y un para qué. Ahorita vamos a ver por qué no lo recibió Eliseo. Entonces Naamán no aceptaba su enfermedad. Él prefería morirse, estaba completamente en negación. Y bueno, lo sorprendente es que la esposa de Naamán, sus sirvientes y hasta el mismo rey ya sabían que Naamán tenía lepra. Pero ¿por qué permitían seguir teniendo contacto con Naamán, aunque sea de lejecitos, verdad? Pero ellos tenían ese contacto con Naamán. Vamos a poner ahora la experiencia de Naamán aquí con nosotros en este presente. Y vamos a poner, la lepra es una enfermedad espiritual que nos señala la palabra de Dios. Pero también está muy visible. ¿Por qué? La lepra es un símbolo de defectos de carácter, de patrones de comportamiento, de pecados, se puede decir, ¿verdad? Como nosotros lo mencionamos, los pecados son los defectos de carácter, los patrones de comportamiento que traemos en este presente. Porque ¿qué son los pecados? La envidia, la gula, la ira, el orgullo. Entonces, esos son los pecados. Y esos son los defectos de carácter que nosotros estamos trabajando. Esa es la lepra que nos está consumiendo adentro, día y noche, con ese resentimiento, con ese odio. Es una lepra que te va calcomiendo la piel, la carne por dentro. Y cuando ya no puede más, sale a relucir afuera. Como la lepra es algo tan visible que causa que el cuerpo se deteriore y se corrompa. Sirve muy bien como símbolo de un estado pecaminoso, o sea, de un estado lleno de defectos de carácter. Esa olla express con tantas emociones dentro que explota y ya no puede más. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué sabían ellos que él tenía lepra y le toleraban? Porque les convenía de alguna manera, porque lo querían, porque querían seguir sometidos mira, como un ejemplo, un alcohólico, una persona con mucha ira, con tantos defectos de carácter, pero tú sigues ahí, ¿verdad?
sigues ahí sometido, sometida. Y el alcohólico y sigue con su copa día y noche y maltrata y grita. Es la lepra que trae dentro. Y luego vienes tú y le dices, ya no tomes, que mira, que hazle. ¿Y quién se está enfermando más? La persona que está ahí a un lado. Y va a llegar a contaminarse también de la misma situación que está pasando esta persona. Es una lepra espiritual que te va calcomiendo el alma y se transmite. Entonces, esta parte es donde nosotros nos trae que nos estamos dando cuenta cómo yo he tolerado tantas situaciones en mí y en la otra persona también, pero he tolerado en mí que se empiece a desarrollar esa lepra por medio de ese resentimiento, de querer seguir haciendo lo mismo, de que estoy en negación, que no quiero aceptar que estoy mal emocionalmente o físicamente, que estoy mal espiritualmente, que no tengo esa conexión, que tengo esa lepra que me calcome por dentro y que la dejo fluir. La lepra es símbolo de situaciones que traemos por años dentro de nosotros. Esas heridas que hemos permitido que nos sigan brotando hasta el día de hoy con ese enojo, con ese control. La lepra es un símbolo espiritual y vamos a ver unas etapas del duelo porque es una pérdida. ¿Qué le pasó a Naamán? Perdió, ¿verdad? Perdió su salud y él está en completamente negación porque él tiene orgullo y arrogancia. Y por medio del orgullo y la arrogancia no quiere aceptar. ¿Cuántas veces nosotros llegamos a los pies de Jesús a un programa de recuperación y llegamos con negación? Y decimos, no, yo estoy bien, aquel es el que tiene la culpa, aquel tiene esto, aquel me lo hizo a mí. Y niegas que tú tienes la enfermedad. En esta situación, Naamán pasó por diferentes etapas para que él pudiera llegar a la humildad. Naamán tuvo que pasar por diferentes etapas. ¿Cuántas veces nosotros no hemos pasado por estas etapas? En la pérdida de un ser querido, en la pérdida de salud, en la pérdida de algo material. Hemos pasado por etapas, ¿verdad? Primera etapa es la negación. Cuando yo estaba bien, en una vida normal, tranquila, pues qué feliz, ¿verdad? Ni siquiera a veces me acuerdo de dar unas gracias a nuestro Dios, a nuestro amado Jesús, porque yo estoy bien. Así de rapidito, ay, qué bien, ¿no? Gracias y ya. Pero cuando me postraba o le pedía, ayúdame, Señor, pues no, pues yo estaba gozando muy a gusto, ¿no? En una vida normal. Pero ¿qué pasó cuando yo tengo una pérdida? ¿Qué pasa en la pérdida que tuvo Naamán? Naamán tuvo que buscar ayuda. Pero pasó antes de llegar a buscar la ayuda y aceptar que él estaba enfermo, pasó por la negación, no aceptaba y él decía, no, yo estoy bien y siguió, ¿verdad? Ahí con el rey, siguió como trabajando, haciendo sus cosas normales, pero cuando ya no pudo más, que se le notó demasiada la lepra, fue cuando entró en shock y dijo, no, esto no me puede estar pasando a mí. Estaba en negación, llega la esposa y él tiene mucho miedo, tiene enojo también, pasa por el miedo, por el enojo, y llega la negociación, y llega esa negociación de hablar con la esposa y de decir, bueno, voy a ir a hablar con el rey, no pierdo nada, ¿no? Pues empiezan a negociar, pero él iba muy deprimido. Él no quería verse así de enfermo. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos pasado por estas etapas? Estas etapas de una pérdida. Puede ser que perdiste a ese novio, a esa esposa, a esa pareja. Perdiste algo material que no te funcionó ese negocio.
y te pusiste en la etapa de la negación, después venía el miedo, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar si ya no tengo esta cantidad? Y empiezas ahí, ¿no? Enojo, depresión, nos da la depresión. Después viene una parte de resignación. En la resignación es cuando él empieza a hacer esto, está bien, pues ya no me queda otra, pues voy a ir para allá, ¿no? Aceptó que él estaba mal y que necesitaba ayuda, por eso fue con el profeta Eliseo. Y eso es lo que pasa en nuestro proceder de recuperar. No llegamos a un programa, llegamos a leer la palabra de Dios sin siquiera nosotros amarlo. No lo conocemos. ¿Cómo lo voy a amar? ¿Cómo me voy a enamorar de Jesús si yo no lo conozco? A mí me han enseñado un Dios, el Dios de mis padres, pero yo realmente no conozco a ese verdadero Dios. Entonces, ¿yo cómo voy a empezar a leer la palabra, a conocerlo, si yo no lo amo, ni estoy enamorada de él, ni siquiera lo conozco? Entramos a una etapa de negación, no, él no me puede ayudar, aquí yo tengo que hacer las cosas y empiezo a controlar y a manejar mi vida porque yo creo que ni él ni nadie me puede ayudar. Necesitamos llegar a la aceptación, a ver que realmente necesitamos la ayuda de nuestro amado Jesús, de nuestro amado Dios, que él todo lo puede y para él no hay nada imposible. Pero él ve tu corazón. Si él ve que en el corazón todavía hay resentimientos, odio, falta de perdón, orgullo, vanidad, soberbia, ahí va otra prueba para que te me acomodes. Ahí va otra prueba. Agárrate. Y no es que nos está haciendo un mal, al contrario. El Señor quiere que yo cambie, que transforme mi corazón, que quite ese corazón de piedra y ponga ese corazón de mi amado Jesús. Él me pone estas situaciones para que yo me transforme, crezca, evolucione. Pero yo no puedo hacer cambios haciendo mi voluntad. Entonces, cuando nosotros vamos pasando esta etapa de pérdida, vamos llegando a la aceptación. Vamos llegando a la aceptación y en esta etapa de la aceptación es donde este hombre, Naamán, leproso, llega a la aceptación. Pero antes de llegar a esa aceptación, a ver un poquito más adelante, permítanme seguir compartiendo lo que resulta cuando nosotros permitimos que la lepra llegue a mi vida. Porque somos nosotros, porque somos nosotros lo que lo estamos permitiendo. Y les voy a decir ahorita por qué. Las enfermedades se somatizan en el cuerpo, mis hermanos y compañeros. Esta parte que está aquí, la saqué del diccionario. Miren lo que dice. Las enfermedades se somatizan en el cuerpo. Somatizar supone la aparición de síntomas físicos recurrentes y distintos según la persona, que no tiene causa física justificada y que interfieren en el desarrollo personal, laboral o social. Esto es somatizar. Implica que el cuerpo expresa a través de molestias físicas una angustia emocional no liberada. Repítalo en su mente. ¿Qué dice en la parte de abajo? Una angustia emocional no liberada. Eso es lo que, lo que hemos aprendido. Y ustedes lo saben porque han estado en el programa. Ustedes saben que si yo reprimo mis emociones, va a llegar el momento en que se va a llenar como la olla express y va a explotar. ¡Puf! Y se va a somatizar en mi cuerpo. Van a haber resultados de enfermedades físicas. Esa es la lepra espiritual. ¿Cómo puedo sanarme de esa lepra espiritual? Ahora yo soy responsable de mí
y yo sé de dónde viene. Está en mis manos empezar a hacer esos cambios. ¿Cómo? Trabajando mis emociones, yendo a pedir esa ayuda. ¿Cómo? Practicando lo que se me indica por medio de ese consejero espiritual, de ese terapeuta. Ah, no, pero nosotros decimos, no, ya me están embrujando. No, a mí ya me están embrujando. Voy a ir a que me hagan una limpia porque esto no es normal. Estas ronchas yo no las tenía, no es normal. Tengo que ir a que me hagan una limpia. Y en lugar de correr a hincarse a la palabra del Señor, corro con la bruja. Corro con la hechicera para que me haga una limpia o ya me diga, ah, es que es brujería blanca. No, es brujería blanca y no es mala. Mira, tienen ahí a la Virgen, tienen ahí a los santitos. No nos engañemos, mis hermanos y compañeros. Eso no me va a recuperar. Ah, pero si tú ves, mira, me quitó, ella me dio una poción y me la tomé y mira, me lo quitó. Qué bien, pero espérate, porque eso te va a venir de nuevo y más fuerte, porque dice que vienen 7 más fuertes. ¿Por qué? Porque no acudiste a la verdadera ayuda, a la ayuda profesional que te va a ayudar. ¿Por qué se te somatizó en tu cuerpo esa enfermedad? Tenemos que atacar de raíz, desde abajo. Y no hay nada que me pueda ayudar más que Dios, esa ayuda profesional de las emociones y yo. Y si yo no hago nada de lo que me dicen que tengo que hacer con la palabra de Dios y con ese profesional, voy a seguir así. Y esto va a ir aumentando cada vez más. Necesito limpiarme de esa lepra, empezar a accionar, a hacer cambios en mi vida, desde mi alimentación, desde ejercicio, desde meditación, desde hacer exactamente lo que me dice ese profesional. Desde hoy vas a empezar en lugar de enojarte por esta situación, vas a hacerlo de esta manera. Tolerancia, quédate calladita y empieza a practicar día a día, que eso va a ir desapareciendo. Ah, no, pero ya me lo dijo cómo lo hiciera el terapeuta, pero ahí voy y le grito, pues la tuya, y empiezo y digo, ahí es donde, entonces, ¿cómo quieres hacer cambios en tu vida? ¿Cómo quieres empezar a desaparecer esa lepra espiritual? Y no nada más de estas situaciones que ya se somatizan en tu cuerpo. La lepra del resentimiento, del orgullo, de la vanidad, de esa soberbia que te cargas y que no permites que comience la humildad a fluir dentro de ti. Entonces, esto es para meditar, mis hermanos y compañeros. ¿Qué le pasó a Naamán? Él se creía un dios, se creía soberbio, orgulloso, vanidoso, que donde quiera él salía y lo vanagloriaban. Hasta el mismo rey. Pero ¿qué pasó en él? Hubo una transformación y ojo, no es que Dios te castiga, Él no castiga. Dios no castiga. Las situaciones que estamos pasando en este presente de enfermedades, de resentimientos, de odio, es mi responsabilidad. Vas a decir, pero yo no quería tener diabetes. ¿Por qué tengo diabetes? Porque no nos cuidamos. Esto no es de ahorita, viene desde que yo tenía 15, 17 años, cómo empecé a comer. Cómo comían mis padres, viene de generación en generación. Pero si yo empiezo a hacer un cambio de alimentación, empiezo a implementar ejercicios, a tomar medicamentos naturales, a irme con... Eso es para el cuerpo físico. Ahora, para el cuerpo emocional, mis grupos, mi terapeuta, empiezo a accionar en lo que ellos me dicen. Y yo también empiezo a hacer esos cambios de leer, de practicar, ¿verdad? Y en lo espiritual, alimento espiritual, empezar a hacer estos cambios, tener esa conexión con mi amado Jesús. Compañero, se va limpiando poco a poco, por obra de Dios. Créelo.
porque el Señor tiene muchas promesas en la palabra y son cumplidas. Pero si yo no hago nada para hacer estos cambios, ¿cómo yo quiero tener resultados? Ya me lo dijo el doctor, estoy enferma, tengo esto, tengo el otro, pero sigo estando en el mismo lugar, sigo estando en los mismos hábitos. ¿Qué espero? ¿Que truene mi cuerpo? ¿Qué espero? ¿Que me dé una parálisis cerebral? Esa lepra espiritual que me calcome por dentro, que no soy feliz y que me la llevo odiando. Hace tiempo fui a visitar a una ancianita. Esta ancianita tenía como 76 años. Y yo llego muy contenta a visitarla, le llevo algo de fruta, estábamos sentadas platicando. Y tú sabes que cuando tienes ganas de que alguien te escuche, pues empiezas a sacar todas tus cosas. Y ella me empezó a sacar. Si vieran qué odio había en su corazón para su esposo. Toda mi plática con ella fue sacar ese odio del esposo, ese coraje, ese resentimiento que traía. Me cae bien gordo, me decía la viejita. Ya no lo soporto, ya me enfada, me molesta. Porque se acordaba de lo que el Señor le hizo con su familia hace muchos años a ella. Ella no nomás odiaba al esposo, odiaba hasta a su familia. Ahí estaba la señora con sus huesitos chuecos, así. Platicándome con sus huesitos chuecos, la señora casi no podía caminar. La lepra, mis hermanos, la lepra espiritual que estaba dentro de ella por años y años, ese odio y ese resentimiento te empieza a desfigurar. Necesito empezar a hacer cambios. Ya, no hay de otra. Ya no hay vuelta de hoja. Ya estuvo. No te permitas, ponte límites. Empieza a hacer esos cambios para no dejar fluir esta lepra como lo hizo Naamán. Aceptar es enfrentarse a perder lo que no se quería perder. Fíjense qué buena frase. Aceptar, Sara, es enfrentar a perder lo que no se quería perder. ¿Qué hay en tu vida que no has aceptado perder? Que sigues aferrado, resistiendo a no dejar que obre Dios en tu vida, a resistir, a no perder aquello que tú quieres controlar, que tú quieres tenerlo de esa manera como lo tenías antes. No te resistas, mi hermana, mi hermano, acepta que esto está así en tu presente y que va a seguir así si no haces cambios. Necesito hacer cambios para que todo fluya diferente. Necesitamos hacer cambios. Necesitamos aceptar que las cosas no van a ser igual como las queremos. ¿Qué dice la oración de la serenidad? Dios, concédeme la serenidad para aceptar cosas que yo ya no puedo cambiar. Yo ya no puedo cambiar esa situación. No puedo cambiar que mis hijos hayan crecido sin un padre. No puedo cambiar que yo haya estado con mucha culpa y resentimiento por años. No puedo cambiar que yo no puedo ver a mi familia en México, a mi papá. No puedo cambiar muchas cosas. Y si yo me pongo a escuchar esa enfermedad, me acuesto y me derrumbo y me quedo en depresión y todos los días llorando y conmiserándome. No, mis hermanos, tengo que aceptar que yo no puedo cambiar esta situación en la que estoy en este presente. Pero me dice que Él me da el valor con su palabra y sus promesas de que yo puedo hacer cambios. ¿Cómo? Empezar a cuidar de mí. En mi cuerpo físico, en mi cuerpo emocional y en mi cuerpo espiritual. Y hay resultados muy buenos, muy buenos. Y podemos estar en medio de tormenta,
y tener paz. Porque situaciones difíciles todos los días vamos a tener y no son problemas, son lecciones de vida. Todos los días los vamos a tener, pero es importante empezar a hacer cambios yo. ¿Quieres salud? Empieza a hacer cambios. En esta parte nos dice, no esperes que Dios te envíe a alguien que te haga ver tu condición. No esperes que venga un profeta de Dios como Natán, que confrontó al rey de David cuando había ocultado el pecado con Betsabé y la muerte de Urías por 1 año. Derrotarnos y aceptar nuestras incapacidades y pedirle a Dios que nos ayude a vencerlas cada día. Ser honestos requiere de humildad. No esperes a que alguien va a venir a hacer el trabajo por ti, ni siquiera Dios lo va a hacer por ti. Para que ya no le sigas diciendo, ayúdame, Señor, ayúdame. Sí, Él te va a ayudar, pero cuando vea que tú te mueves. Pero si Él ve que tú no te mueves, Él no va a hacer nada. Porque Él conoce el corazón del ser humano. Y Él sabe lo que estás haciendo. Y muchas veces nos envía a personas, a consejeros, a padrinos, que nos hacen ver la realidad de nuestra vida, de nuestra condición ingobernable. ¿Y qué pasa cuando alguien se acerca y me quiere hacer ver que yo estoy mal? Lo alejo de mi vida. ¿Qué es este entrometido? ¿Qué está diciendo? Si la que está mal es él, es ella. Quítate, vete. Yo voy a seguir siendo así y déjenme así. Yo estoy bien. El que está mal eres tú. No permitimos que vengan a ayudarnos, a guiarnos. Nos enojamos con ellos, con las personas que quieren venir a hacerme ver mis defectos, mis pecados, en dónde me estoy equivocando, para que se vaya soltando esa lepra. No, al contrario, nos alejamos de esas personas que quieren ayudarnos. El orgullo, mis hermanos, le tocó aquí a Naamán. Él esperaba aquí en esta parte. Hay una parte de que se leyó. Aquí está vamos a leer este pedacito. En esta parte, Naamán esperaba que el profeta Eliseo saliera. Oh, ya llegó el general de los ejércitos de Siria. Vamos a recibirlo, ¿no? Que le pusiera una alfombra roja. Naamán eso esperaba. Pero ¿qué pasó? Cuando el profeta Eliseo de allá de adentro le manda un mensaje, ni siquiera salió a verlo. ¿Qué pasó? No, pues este hombre con su orgullo grande se enojó bastante y dice, entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra. Estoy leyendo Segunda de Reyes 5:9. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero: ve y lávate 7 veces al río Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y sanará de tu lepra. No le hubiera dicho esto, ¿verdad? Dice en el 11, Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo Naamán. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios. Fíjense nada más, para que vean la soberbia y el orgullo que se cargaba este hombre. Él creyó que el profeta iba a salir con una alfombra roja y que le iba a hacer honores. Sí, te voy a
No, hombre, cuando vio, se fue, pero si bien enojado, el orgullo. ¿Qué nos pasa a nosotros con ese ego, verdad? Cuando nos hacen así, por ejemplo, que por ejemplo quieres que te digan, ay, pobrecita, sí es cierto, pobrecito, mira lo que estás pasando, pero luego llega la terapeuta o la madrina o el hermano o la hermana, alguien de tu familia y te hace ver de diferente manera. No, hombre, levántate, quítate de llorar, a ver, párate, no te conmiseres, vámonos, ponte, hazte responsable de ti. Uy, no, que nos digan eso, ¿verdad? No, mis hermanos. Fuera la arrogancia, fuera el orgullo, que eso no viene de Dios. La arrogancia y la altivez son actitudes que hacen que las personas pierdan las grandes bendiciones de Dios. Imagínense, yo me someto, voy a ser humilde y voy a aceptar la corrección porque sé que es por mi bien. Me está doliendo, sí, porque he estado acostumbrado a vivir con lepra toda mi vida. Pero alguien viene a querer sanarme de mi lepra espiritual. Y me va a ir disminuyendo grano por grano, va a ir saliendo de mi piel, de mi cuerpo. Pero tengo que someterme, tengo que aceptar, tengo que ser humilde para yo aceptar la corrección de otro ser humano, para soltar esa lepra que he cargado por años. Solamente es pura lepra, mis hermanos, que después se va a somatizar en tu cuerpo y no lo vas a poder parar. Y si ya lo tienes, empieza a hacer cambios. Vámonos a empezar a hacer cambios de alimentación, ejercicio, meditación, aire, naturaleza, oración, la palabra de Dios todos los días, un poquitito, así, un renglón si quieren, pero hincarte a la presencia del Señor, poner tu día en manos de Él, poner tu vida y tu voluntad. Escuchar a tu terapeuta, escuchar a tu consejero, esa guía que te da, para que no pierdas esas grandes bendiciones de Dios. Ya Naamán iba a perder sus bendiciones hasta que uno de sus criados lo hace reflexionar y se somete a las palabras del profeta, porque él no quería. ¿Cómo yo me voy a ir a bañar al río Jordán? Mira nomás qué cochino está y bien sucio. No están más limpios los ríos de Siria, este río bien bonito y cristalino. ¿Yo qué me voy a andar metiendo a ese río? Fíjense nada más el orgullo, la soberbia. Y el criado le decía, mi señor, vamos, pues, ¿qué vas a perder? Y él lo logró convencer. Entonces, mucha gente quiere ser liberado o sanado, pero a su manera. ¿Cuántas veces nosotros no hemos querido ser sanados, limpiados, liberados, pero a nuestra manera, ¿verdad? No a la de Dios, ni a la de otro ser humano, sino mi ley, lo mío, mi verdad. Yo tengo mi verdad y ahí nadie me quita. Y así queremos ser sanados a nuestra manera, pues vas a perder las bendiciones de Dios si sigues con ese orgullo, con esa soberbia. A ser liberados o sanados, pero a su manera y no a la manera de Dios que quiere. Y algunos más extraemos, dicen, si Dios me va a sanar, es aquí, no allá. Sí es cierto, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos dicho? No es que está pasando esto porque Dios así lo quiere. Y así va a ser porque así Dios lo quiere. No, hombre, así lo quieres tú. Y le echas la culpa a Dios y luego te va mal y ahí estamos echándole la culpa a Dios. Ay, Señor, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué permitiste el otro? Pues es que eres tú, tu soberbia, tu control. Tú quieres dirigir tu vida, el Señor te lo deja porque Él nos da el libre albedrío para escoger. Entonces, ahí es donde yo me tengo que dar cuenta. Me voy a dejar sanar por Dios, poniendo de mi parte para que Él empiece a obrar en mi vida, porque Él me dice, mueve la carretilla que yo te voy a ayudar a levantarla.
pero si tú no mueves la carretilla, yo no la voy a levantar, porque no es mi responsabilidad, es la tuya, ¿sí? Nuestro amado Dios no es codependiente. Nosotros somos codependientes de Él, pero Él no es codependiente de nosotros. Él nos deja actuar a nosotros para que nosotros empiecemos a hacer cambios. Y cuando Él ve que tú levantas la carretilla de tu vida, empiezas a cambiar, a hacer cambios en tu alimentación, en lo emocional, en lo espiritual, no, hombre, pues el Señor empieza a soltar bendición tras bendición en tu vida. Salud, salud física, mental y espiritual. Pero Él primero te tiene que ver que tú trabajes. En Proverbios 11:2 nos dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Sabiduría, dice la oración de la serenidad, Señor, dame sabiduría para distinguir la diferencia. La sabiduría de cómo cuidar de mi cuerpo, la sabiduría de cómo cuidar de mis emociones y la sabiduría de cómo cuidar lo espiritual para que se derrame la humildad y empiecen a venir esas bendiciones en mi vida. Y bueno, esta parte, aquí es donde ya vimos todo lo que pasó Naamán, ¿verdad? Aquí va la negación, el miedo, el enojo, la depresión, la aceptación. Y ahora sí empieza a encontrar un sentido a su vida. ¿Por qué? Porque Naamán escucha a su siervo y le dice, métete al río Jordán, no vas a perder nada. Le insistió y le insistió y ahí va. Él iba, yo me pongo en los pies de Naamán y yo digo, qué hombre tan valiente que le dolió desinflar ese ego, esa soberbia, esa arrogancia y se sometió. Empezó a desarrollar la humildad de decir, acepto que estoy mal, que no puedo, que necesito la ayuda. Me voy a meter al río Jordán mugroso, cochino como está. Me voy a meter porque sí que me voy a sanar. Bueno, todavía no creía mucho, ¿no? Eso fue cuando él estaba dentro. Ahorita vamos a ver ese proceso. La observación aquí es que Naamán tenía un ego muy grande por la condición de posición, de renombre, de liderazgo que tenía. Y lo importante que era, pero fue quebrantado, rendido, sometido, para ser completamente libre de su condición que ocultaba de años. El comienzo de la humildad de Naamán fue en el río Jordán, mis hermanos. ¿Cuántas veces ya venimos a rendirnos a los pies de nuestro amado Jesús, a decirle, llorando, hincándome, desesperada, gritándole, ya no puedo más, Señor, ayúdame, necesito de ti, ayúdame. Y empieza un corazón contrito, humillado, abierto, para que el Señor empiece a obrar en tu vida, pero Él necesita ver que realmente vas a hacer esos cambios, porque las lágrimas todos se nos salen. Yo puedo ponerme a llorar ahorita y ustedes me la van a creer, pero es cierto, viene desde adentro de mi corazón, esa humildad, ese sometimiento. A Dios no lo podemos engañar. Y como hemos acostumbrado a chantajear, hemos acostumbrado a manipular a las personas con mis lágrimas, con mis palabritas, ¿crees que de esa manera vas a chantajear a Dios? No. El Señor conoce el corazón de cada ser humano. Comienza con tu humildad a someterte, a rendirte a los pies de Cristo. En estas imágenes, aquí viene ese proceso de transformación. Llegó al río por fin y le dijo a sus criados, déjenme, quiero estar solo.
porque él quería empezar esa transformación, ese proceso, pero él todavía llegó al agua desconfiado. Y el Señor le dijo, le mandó decir con Eliseo, métete 7 veces, sumérgete 7 veces. Y yo siento que este proceso de sumergirse 7 veces es el proceso que vamos llevando en este programa de recuperación, en esta transformación de llegar a los pies de Cristo Jesús, en empezar a decir, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes, ayúdame. Y se mete una vez, y te es doloroso, y te duele, y te arde las llagas del dolor, te arde empezar a hacer cambios, a verte a ti, no ver a los demás. Y lloro y digo, no puedo con esto, este proceso de transformación. Y él se mete una y otra vez. Conforme se va metiendo 1, 2, 3, 4 veces, él empieza a sentir esa humildad, esa humillación, ese sometimiento hacia Dios, a ir llorando y sintiendo. Entre las veces que se estaba metiendo era una desesperación si va a salir sano o no. Ese es el proceso que estamos viviendo nosotros en esta recuperación, en esta transformación. Cuando él salió en la 7ª vez, que eran 7 veces, él vio que estaba sano y gritó y lloró y le dijo, Señor, tú eres el único Dios de Israel. Bendito sea el Dios de Israel. Porque fue sanado. ¿Por qué? Porque se transformó, llegó a sentir la humildad y el Señor le dio esa bendición. El Señor no te puede dar las bendiciones que Él ya tiene para ti si no empiezas a hacer esos cambios. No te engañes, no permitas que el ego te engañe, desenmascáralo. Es la maldad, la oscuridad, el demonio, la serpiente antigua, como tú le quieras llamar. No permitas, porque el Señor tiene muchas bendiciones para ti. Naamán reconoció que necesitaba de Dios. Se humilló, se derrotó y aceptó e hizo la voluntad de Dios y no la suya. ¿Tú estás haciendo la voluntad de Dios o sigues haciendo la tuya? ¿Sigues viviendo con lepra? Porque sigues haciendo tu voluntad, no te has sometido. Dices que has aceptado, pero nada más lo has admitido. ¿Aún estás en negación? Autoanalízate, empieza a hacer estos cambios. Aquí nos dice, sus criados, en cambio, fueron más objetivos y lograron que cambiara de opinión. Naamán se humilló, obedeció a la palabra del Señor, entonces su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Un comienzo humilde en Salmos 37:7 nos dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Guarda silencio, te dice el Señor, que el Señor está trabajando en tu vida si tú se lo permites. Este fue el tema, mis hermanos y compañeros. Este fue el tema de Naamán, donde comienza la humildad. Entonces, que este tema, que esta experiencia de Naamán nos sirva, nos ayude a vernos. ¿Sí? ¿Qué altura de lepra traemos en este momento? ¿Qué nivel de lepra tenemos en este momento? Hacer ese autoanálisis y empezar a hacer esos cambios. Gracias, compañeros. Vamos a permitir que alguien pues
quiera compartir. Vamos a cerrar ahorita con una oración, sin antes levantar la manita el que quiera compartir, traer una oración, un agradecimiento, algo que quieran compartirnos. Adelante, ahorita es su tiempo. Voy a apagar aquí el audio para que nos escuche. Muchas gracias.